Te doy la bienvenida a este canal. Soy Sebastián Salinas y hoy voy a enseñarte un ejercicio para técnica de púa alternada y fraseo neoclásico. Este es un lick que toca Malmsteen en la canción Jet to Jet de Alcatraz, y aparte de ser un excelente ejercicio es muy musical y vamos a analizarlo técnica y teóricamente. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma puedo avisarte cada vez que subo un nuevo video y no vas a perder la oportunidad de seguir aprendiendo y mejorando. Recuerda que te dejo los archivos de esta lección en Patreon. Ahora sí, trae tu guitarra y comencemos. Este es un interludio, es decir, esas partes instrumentales neoclásicas que hay antes de los solos, y este corresponde, como te dije, a la canción Jet to Jet de Alcatraz, de su disco No Parole from Rock and Roll. Un excelente ejemplo neoclásico, una de las primeras grabaciones de Yngwie y también una de las únicas en las cuales él toca en afinación estándar. Estamos en afinación normal y la tonalidad de este ejemplo es Si menor. Vamos a ir delineando esta progresión armónica muy característica de la música barroca y clásica que ya hemos hablado en este canal. Se trata de la cadencia que va en orden de cuartas. Empezamos en el acorde de Si menor, después vamos a Mi menor, ahí hicimos un salto de cuarta, ahora hacemos otro salto de cuarta, La mayor, Re mayor otra vez, Sol mayor, otra vez a Do mayor. Do mayor no está en la tonalidad porque es un acorde napolitano, ya vamos a hablar más en profundidad de este acorde que se usa mucho en la música barroca y clásica. Después Fa sostenido mayor, quinto grado mayor, primero menor, mayor y volvemos a terminar en Si menor. La técnica es alternate picking o púa alternada. Este es un muy buen ejercicio para trabajar esta técnica y muy musical y divertido. Vamos a hacerlo todo en la segunda y primera cuerda. En este solo hay dos guitarras que yo transcribí y grabé. Te voy a enseñar a tocar las dos guitarras que están tocadas en el ejemplo. Por ejemplo, Yngwie en los solos de Alcatraz en vivo que están en YouTube, él tocaba la guitarra que voy a tocar primero. Y por ejemplo, cuando estuvo Steve Vai en la misma banda en Alcatraz, hay videos también de Steve Vai tocando este solo y él toca la otra guitarra, la que está acá más arriba, que vamos a aprender posteriormente. Como usa él, voy a usar el micrófono del neck o cuello. Esta es la frase que vamos a hacer sobre el acorde de Si menor. Si menor contiene la tríada de Si, Re y Fa sostenido. Vamos a implicar notas de ese acorde, siempre siguiendo los acordes de forma musical. Vamos a hacer este lick de 6 notas que hace mucho Malmsteen, que sería Re, Si, Do sostenido, Re, Do, Si. Estamos implicando, es decir, estamos haciendo sonar dos notas en este lick del acorde de Si menor. Así quedaría el lick. Toda la idea se va repitiendo siguiendo los acordes. Después sigue el acorde de Mi menor. Mi menor contiene la tríada de Mi, Sol, Si. Y vamos a hacer Sol, Mi, Fa sostenido, Sol, Fa sostenido, Mi. Ahora vamos al acorde de La mayor. La mayor contiene la tríada La, Do sostenido, Mi. Y vamos a tocar Do sostenido, La, Si, Do sostenido, Si, La. Vamos al acorde de Re mayor. Re mayor contiene la tríada Re, Fa sostenido y La. Y vamos a tocar Fa sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, Mi, Re. Sigue el acorde de Sol mayor. Sol mayor contiene la tríada Sol, Si, Re. Vamos a tocar Si, Sol, La, Si, La, Sol. Seguimos siempre implicando dos notas con el lick que son parte del acorde, de la armonía de esta progresión. Vamos a Do mayor. Do mayor contiene la tríada Do, Mi, Sol y vamos a tocar Mi, Do, Re, Mi, Re, Do. Siempre la nota que está en el medio es una nota que pertenece a la tonalidad pero no implica el acorde. Las notas que estamos tocando con el dedo 4 y dedo 1 son las que están implicando el cambio. Este es el acorde napolitano, el Do mayor. Ahora vamos a el acorde de Fa sostenido mayor, donde usamos la escala menor armónica. Anteriormente estamos tocando en la escala menor
natural de si menor, y ahora vamos a tener que hacer si menor armónica para implicar ese fa sostenido mayor, algo muy clásico. Y vamos a tocar fa sostenido, contiene la tríada fa sostenido, la sostenido, do sostenido. Y terminamos el lick haciendo esto, si y la sostenido. Esto sería todo el ejercicio neoclásico que se repite durante dos veces. Se repite todo esto dos veces y terminamos en la nota si del traste 12 de la segunda cuerda. Si quisieras tocar la otra guitarra, la que va armonizando una tercera más arriba, quedaría de esta forma. Es simplemente la misma idea, pero ahí Malmsteen armonizó su propio lick grabando una tercera hacia arriba, algo que hace mucho Iron Maiden y bueno, es muy común en la música. Entonces cuando uno toca la nota re, por ejemplo, la otra guitarra tendrá que tocar fa sostenido y etcétera. Siempre vamos armonizando diatónicamente, es decir, sin salirnos de la misma escala, vamos a ir tocando el mismo lick. Así quedaría la otra guitarra que grabé más aguda. Finalizamos en el traste 15 de la segunda cuerda, la nota re. En patreon.com/Sebastián Salinas vas a encontrar los archivos en Guitar Pro, PDF y 3 backing tracks para que practiques este ejemplo si quieres sacarle más provecho. Está a la velocidad lenta, media y normal, que es como lo escuchaste al principio de este video. Mi recomendación es que memorices lentamente cada uno de estos fragmentos y los trabajes con metrónomo. Recuerda que son tresillos, siempre 3 notas de igual duración en cada pulso. Puedes empezar a una velocidad muy lenta, como por ejemplo 50 o 60 BPM, y a medida que vayas progresando y perfeccionando, le vas subiendo la velocidad en tu metrónomo de a 5 o 10 BPM. Si te gustaría aprender en profundidad todo sobre este estilo, las técnicas, escalas, arpegios, licks que se usan en el estilo metal neoclásico que toca por ejemplo Malmsteen, entre otros grandes guitarristas, te recomiendo el libro que acabo de sacar por Amazon que se llama Curso de guitarra eléctrica al estilo metal neoclásico. Es este mismo. Muchas gracias por ver este video, espero te haya inspirado y motivado a seguir practicando y mejorando. Si así lo fue, deja un me gusta, suscríbete y deja algún comentario o saludo, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente. Si quieres volverte uno de mis estudiantes, la mejor manera es a través de mis libros. Cada uno de mis libros tiene un sistema organizado, eficiente y fácil para aprender todas las escalas, modos, arpegios, técnicas, teoría y todo esto que hablamos en este canal y que seguro te va a ser de mucha ayuda. Si quieres tener todos los libros en versión papel así como esta y estás en Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que pedirla en amazon.com, y si estás en España tienes que pedirla en amazon.es. Hacemos envíos a toda España. Eso fue todo por hoy, muchas gracias, recuerda suscribirte y te espero en el próximo video. Un abrazo.